Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14. Aquí el apóstol San Pablo está hablando a los Gálatas de aquella parte de Galacia que era Licaonia, que era parte de la Galacia del Sur, Listra, Derbe, Iconio. Aquellas eran las iglesias de Galacia del Sur. Y aquí aparece Pablo hablando y dice desde el versículo 14: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, los estaban adorando a ellos por un milagro que aconteció en un hombre lisiado de sus pies, pero ellos no aceptaron. Y dice: rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, es decir, lo que los hombres tienen por sabiduría y se jactan de eso, de su humanismo o humanoidismo, se rebajan de hombres a humanoides. De estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Note cómo los apóstoles apelan al testimonio de Dios en la naturaleza, que hay que dejar primero hablar al Espíritu Santo a aquellos que no conocen la palabra. ¿No se dieron cuenta? ¿Acaso ustedes hicieron este cielo, hicieron esta tierra, se hicieron ustedes mismos? ¿Se dieron la calidad de seres humanos pensantes, filósofos y todo eso? ¿Quién los hizo a ustedes? Esa es la pregunta. ¿Quién? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién le puso al mar su estatuto? ¿Quién te dio conciencia? ¿Quién te dio el pensamiento y la capacidad de filosofar? ¿Quién fue? Entonces Pablo los lleva hacia allá. Dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, como para ver qué descubren por sí solos. Lo que descubrieron es que solo son dignos de muerte. Eso es lo que hace el lavacro, que necesitamos la gracia. Pongan atención al versículo 17, utilizando esta expresión: el testimonio de Dios o el testimonio divino a la luz de la naturaleza en el atrio. En el atrio la luz es la del sol, la de la luna, la de las estrellas. Entonces dice: si bien Dios, es decir, no se dejó a sí mismo sin testimonio, o sea, que sí ha dado un testimonio. Por eso hablamos del testimonio de Dios, lo que de Dios se conoce y que Dios manifestó. Dice: no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo el bien. No se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces note estas palabras aquí: el testimonio de Dios, haciéndonos bienes, dándonos todos los beneficios. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está reconociendo el lugar de la revelación general a toda la humanidad a través de la naturaleza. Y eso que de Dios conocemos, que lo vamos estructurando, sería nuestra teología natural basada en la revelación general, que es sin error. Y note que la teología natural puede ser errada. Algunos, en lugar de ser teístas, son deístas. Teístas quiere decir que creen en un Dios trascendente, diferente de la creación, y que está sustentándola, porque también es inmanente, y que mete la mano en ella y se revela. Ese es teísmo. Pero el deísmo con D, que hay que tenerlo muy en cuenta, porque es la filosofía de la nueva era, que es aquella filosofía que dice: debe haber un Dios que creó el universo, pero ya lo creó y ya lo dejó funcionando solito, y Él ya no se mete en él ni nada, pero ahora el universo funciona solo. Y ese es el deísmo. El panteísmo dice que todo lo que existe es Dios, y dice que el maíz es Dios, que el agua es Dios, que el aire es Dios. Y entonces el politeísmo dice que hay que adorar las criaturas, y el diablo diciendo que es Dios, como
como tiene un poquito más de fuerza que los otros principados, porque él es el querubín, empieza a engañar, empieza a llevar el agua para su propio molino contra Dios. Todo esto es parte de la guerra que la iglesia, que es la edificación de Dios, tiene que pelear. Hoy en día tenemos que saber que la edificación de la casa de Dios, del cuerpo de Cristo, se realiza en medio de la guerra. Por eso, en el tiempo de Nehemías, cuando se reedificaba la ciudad, en una mano tenían el palustre y en la otra la espada. El palustre para edificar y la espada para guerrear. Y esto, el contenido de la revelación general, todavía no la especial, sino la general, que también es el contenido de la teología natural, es parte de las herramientas de guerra que necesitamos tener presentes hoy para adorar a Dios y no a las criaturas. Ahora están blasfemando contra Dios y están adorando a las criaturas, incluso a los ángeles caídos, los Nefilim, que ellos llaman Anunnakis, que ahora quieren decir que fueron ellos quienes crearon la humanidad, que ahora es mejor adorar y ser reptilianos que ser creyentes en el Señor. Y lo dicen abiertamente y en internet. Hay una guerra. Ellos no quieren adorar a Dios y están blasfemando contra Dios de la Biblia, contra Cristo, diciendo que no existe Cristo, pero que están queriendo justificar la situación caída del hombre como normal. Y esos son los primeros grados de la masonería. La masonería regular tiene 33 grados en 3 grupos de 11, porque ese es el número 11, viene de la Cábala. Ellos hablan de un vacío, de un Ein Sof, que fue emanado, y esas emanaciones se les llama Sefirot, y que cada Sefirot es Dios mismo, mejor dicho, ahí. Y en algunas Sefirot antes él fracasó y volvió, hizo, en fin, como pruebas de laboratorio, ensayos, hasta que quedaron las que son, las que existen ahora. O sea que es una sustancia que existe y que evoluciona. Es lo mismo que hay en el evolucionismo. Niegan a Dios y eso que se mueve y existe es Dios, y adoran la creación en lugar de al creador. Y eso está en parte ahí en la lucha que esta generación nuestra tiene que enfrentar. En esto nos ayuda el apóstol San Pablo, nos ayuda el apóstol Juan, nos ayuda incluso los hermanos de la iglesia primitiva. Yo les recomiendo leer por lo menos algunos de los llamados apologetas de la iglesia cristiana primitiva, que les tocó luchar contra el politeísmo de su época y derrotar al imperio romano en ese sentido. Hermanos como Cuadrato, Aristides, Justino, Tasiano, Atenágoras, Teófilo Antioqueño, no porque era de Antioquia, sino porque así es, de Antioquía, no de Antioquia aquí en Colombia, que por la luz de Dios pelearon la guerra contra el paganismo. Es el mismo neopaganismo de la nueva era, que es la vieja era de nuevo. Son los mismos demonios con las mismas idolatrías y las mismas necedades. Están adorando demonios en las grandes capitales, los grandes líderes. Si dijera nombres propios, ustedes me dirían que de dónde estoy sacando eso, y yo les diría de dónde, pero no es mi interés hablar mal de nadie. Entonces, hermanos, aquí la palabra de Dios nos muestra el lugar de la revelación general y de la teología natural, que es parte de nuestra guerra, y que nosotros necesitamos pelear esta guerra con la luz de Dios. Que Dios nos dé la luz a través de la naturaleza, y también después viene lo otro. Ustedes recuerdan cuando en el libro de Job Dios le dice unas cosas a Job, también le hace unas preguntas. ¿Recuerdan dónde estabas tú y quién hizo esto y cómo fue esto? Y luego dice Dios, pregunta a las bestias, pregúntale a la naturaleza, como quien dice, ella, la naturaleza, te enseñará. Eso dice Dios a Job, pregúntale. O sea, empieza la gente a analizar la naturaleza y tiene que darse cuenta que hay un Dios, porque dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? En verdad ni Adán estaba aquí, ni Matusalén menos. ¿Quién fue el que hizo esto? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿No te das cuenta de las medidas? ¿No te das cuenta que si estuviéramos más cerquita del sol estaríamos achucharrados
y un poquito más lejitos estaríamos congelados. Entonces, ¿quién nos trazó el cordel, las medidas exactas aquí para esta vuelta que es exacta? Y la gente no quiere saber quién, no quiere saber quién ahora, en vez de decir es el Señor Dios. Permítanme, hermanos, para terminar, ir a Apocalipsis y llamar su atención al capítulo 4, donde se adora a Dios por la creación, y vamos a fijarnos en unas expresiones claves para ver esa diferencia entre el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el único Dios verdadero, con su Hijo y con su Espíritu, distinto de los espíritus rebeldes que tienen doctrina de demonios, que confunden a los filósofos. Dice el verso 8 hasta el verso 11, dice: y los 4 seres vivientes. El número 4 de la creación terrenal. Ellos son representantes de la creación, dirigiendo la adoración de la creación a Dios. Ellos son adoradores. Dice: tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Qué diferencia? Los que giran alrededor de Dios tienen ojos por todas partes para ver tanto por dentro como por fuera, pero los que no tienen en cuenta a Dios están ciegos. Sigue diciendo: y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra. Y ahí está una palabra que es Eucaristía, que es la palabra para acción de gracias. Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, ni siquiera viendo a Dios, con solo ver la adoración de los serafines. Dice: y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Note, cuando la gente sale del trono y pone todo lo suyo a los pies del Señor, diciendo: Señor, estos son los más antiguos seres creados, los 24 ancianos. Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra y el poder. Por eso nosotros debemos adorar a Dios también, porque tú creaste todas las cosas. O sea, las cosas son creadas por Dios, no son Dios, y ninguna criatura es Dios, solo Dios es Dios. Claro que Jesús se hizo criatura, siendo primero Dios, se hizo como un hombre, pero eso es otra cosa. Dice: porque tú creaste todas las cosas, por eso tú eres digno, porque creaste. Dice: y por tu voluntad existe, no porque Dios tenía la necesidad, sino porque quiso. Por tu voluntad existe y fueron creadas. Esta frase es demasiado importante. Por tu voluntad existe y fueron creadas. Esa es la verdad de todo lo que existe, incluyendo esos ángeles, los que no cayeron, los que cayeron. Todo lo que existe fue creado, no existía antes. Y miren esto, subrayo esto: por tu voluntad existen, porque existen por su voluntad y no por el conocimiento anticipado. Porque algunas personas dicen: bueno, si Dios conocía todas las cosas, con su conocimiento, entonces las cosas son parte de la mente de Dios. Son Dios con Dios. Esa es la trampa de la serpiente, porque que Dios conozca lo que va a hacer no quiere decir que sea, porque no es por la mente de Dios que las cosas existen, sino por la voluntad de Dios. Si Dios no le da el ser, no tienen ser, aunque Dios sepa lo que ellas van a hacer cuando empiecen a hacer. No son hasta que Dios quiera, aunque Dios las conozca. No es por el conocimiento anticipado de Dios que las cosas existen. Las cosas existen no por el ejercicio de la mente divina, sino de la voluntad divina. Dios tiene que decir: quiero que exista, sea. Ese es el fiat de Dios, que sea, y fue hecho. Y ahí es. Dios hubiera permitido que pasara por acá o por este lado las cosas, por allá. Dios puede saber las posibilidades. Si el mundo no hubiera sido así, hubiera sido asá o de esta manera. Pero
eso no quiere decir que sea. Esos son pensamientos internos de Dios, que le pertenecen a Dios, pero que no son las cosas. Son los pensamientos de Dios. Las cosas solo llegan a ser existentes cuando Dios quiere por su voluntad, no cuando Él las piensa, sino cuando Él dice: esto que pienso sí va a ser y esto otro no va a ser. Hubiera hecho esto así, pero mejor no lo hago. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que tener claro que la existencia de lo creado es porque Dios quiso, no porque Él pensaba y sabía. Eso es para cortarle el fundamento al panteísmo, decir que todo es Dios. No, todo no es Dios. No había nada, solo estaba Dios, pero Él quiso que fuese y fue hecho, y cuando Él dijo sea, recién ahí comenzó a ser, y le debe su ser a Dios, y su ser no es parte de Dios, no existía, es contingente, lo debe a Dios, pero Dios lo quiso crear y lo quiso sostener y mantener en la existencia hasta que Él quiera. Entonces, hermanos, no somos nosotros de nosotros mismos, ni tampoco somos parte de Dios, solo Dios es Dios. Nosotros somos creación de Dios, nosotros no somos la manifestación de Dios. Dios es Dios, Él solo en sí mismo. Otra cosa es que nos haya creado a su imagen y semejanza, pero somos creados, no existíamos, y aunque Él nos conocía, era un conocimiento de Él, pero no era una existencia nuestra. La existencia viene de la voluntad de Dios, y creados de la nada, ex nihilo es la palabra, de la nada, por la palabra de Dios. O sea, que nosotros somos creacionistas, no somos dualistas, pensando que existe el bien y el mal como principios eternos. No somos monistas, como si solo existiera uno, mono de uno, una sustancia que es Dios y que todo el universo es Dios. Nada de eso, nada existía sino solo Dios. Y aunque Él sabía todo, ese era el saber de Él, no la realidad de las cosas. Estos ancianos, que son los más antiguos creados en el mundo invisible, mucho antes de crear la tierra, son ángeles, mucho antes de crear a los hombres. Esto que seguramente saben ellos, cuando creó los demás ángeles y las demás órdenes o rangos angelicales, estos estaban confesando aquí en Apocalipsis: a ti te corresponde la gloria, la honra, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es la gran verdad, la primera gran verdad, la creación. Luego Dios reveló otra gran verdad, la revelación. Luego redimió otra gran verdad, la redención. Pero empieza por esta parte, por la creación. Sí, Él conocía, antes de crear conocía todas las cosas. Sí, planeada. Sí, amada. Sí, querida. Sí. Pero que existía, no. Que era parte de Dios, no. Que Dios sostiene todo, sí. Que Dios está en todo, sí. Pero que Dios es las cosas, no. Eso es lo que quiere decir trascendencia de Dios. Quiere decir que Dios no es la creación, aunque la sostiene, y ella es en Dios, pero ella no es Dios. Dios es en sí mismo, pero nosotros le debemos el ser a la voluntad de Dios y al poder de Dios y al amor de Dios. Somos deudores a Dios. El diablo quiere cambiar el teísmo por el panteísmo, para meterse ahí en el nombre de Dios, llamándole Dios a toda la creación y poniendo lo bueno y lo malo en la misma masa, y ahí adorando a la creación y adorando a cada maíz, a cada pulga, y sobre todo a Él mismo, que es el que más quiere que sea adorado, es el diablo.